Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Football Manager, el juego que muchos equipos utilizan en la vida real para poder fichar jugadores. Vamos a estar repasando un poco la historia de este juego, cuándo surgió, cómo fue alcanzando cada vez un poco más de popularidad, de qué trata el juego, que más o menos creo que la gran mayoría debe tener una idea. Es un simulador de fútbol en el cual uno puede realizar todo tipo de acciones y sobre todo los fichajes de un equipo, pero acciones en general de lo que es un dirigente, como si realmente fueras el dueño del club en ese momento en la plataforma del juego, que tiene muchísimas ligas y vamos a estar repasando todo esto. Y lo que tiene obviamente de interesante es lo ligado que ha estado muchas veces directamente con la realidad en el fútbol, más allá de lo que ocurre en la pantalla virtual. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen en sus comentarios qué les pareció, que me sigan en las redes sociales y que se suscriban al canal activando la campanita, y que ahora sí arrancamos con el video. Football Manager es el nombre con el cual conocemos a este juego de gestión deportiva, o como le quieran decir, o simulador de fútbol o demás, que obviamente dentro de lo que es su rama puntual, que no es el fútbol, no es comparable con el FIFA, no es comparable con el PES, sino lo que es un simulador de club y de gestión, es el juego número uno sin ningún tipo de duda. Se conoció por primera vez en el año 1992 cuando salió la primera edición bajo el nombre en ese momento de Championship Manager. Originalmente era un juego para Amiga y para Atari, las consolas en ese momento, y luego terminó saliendo para PC. Como les decía, la primera edición salió el 1 de septiembre del año 1992 y como dato curioso, EA Sport o Electronic Arts, como le quieran decir, en ese momento rechazaron la posibilidad de asociarse con el juego porque creían que no iba a tener éxito. En paralelo a esto, había otro juego también de condiciones similares que se llamaba Football Manager, que arrancó en el año 1982, que tuvo 3 ediciones, y la última fue en el año 1993, donde finalmente desaparece este juego debido a quizás un poco de mala fama o poco impacto que había generado en sus usuarios. Teniendo en cuenta esto, siguieron pasando los años. Championship, que en ese momento era distribuido por Eidos Interactive, termina teniendo en el año 2003 un problema justamente con esta empresa y se termina separando. Eidos Interactive se queda con el nombre de Championship, mientras que la desarrolladora, que era Sports Interactive, se termina quedando con el código fuente del juego y obviamente lo que era el juego en general. Necesitaban un nuevo nombre y como Football Manager ya había desaparecido, decidieron adoptar el nombre de este juego ya extinto y es el que quedó para después. Hoy en día es distribuido por Sega, una empresa muy conocida, y se ha convertido en un juego de culto que inclusive desde el año 2010 hasta la actualidad todos los años ha sacado una versión diferente. Lo que caracteriza a este juego realmente y lo que lo hace realmente apasionante para lo que es el hincha de fútbol, o el que le guste simular, o el que tiene ganas de poder hacer de cuenta que es dirigente o director técnico de un equipo, es la gran base de datos que tiene. Seguramente muchos de ustedes alguna vez habrán jugado la Liga Manager en el PES o habrán jugado un modo carrera en el FIFA, pero esto es completamente diferente. Ahí más que nada está orientado a que uno pueda hacer algún que otro fichaje y juegue los partidos. Acá es completamente distinto. Acá en el Football Manager vos lo que haces es gestionar completamente el club, dentro de eso los fichajes, y no tenés la posibilidad de disputar los partidos, sino que los podés simular e ir viendo. Sin embargo, más allá de esto, lo que también lo hace muy interesante es que tiene todas las divisiones. Uno al momento de arrancar una partida puede cargarlas y a partir de ahí comenzar a jugar. Obviamente más cargues, más pesada va a ser la partida y más va a poder tardar en arrancar. Y también tiene muchas promesas jóvenes que realmente son prácticamente desconocidas, de 15, 16 o menos edad todavía, y su posible potencial. Esto es gracias a lo que realmente hace único al juego en la actualidad, que es la red de scout que mantiene, que son unos 1300 observadores, todos voluntarios alrededor del mundo, más precisamente en 51 países diferentes, que son encargados justamente de mantener esta gran base de datos con los jugadores y todo lo que tiene que ver inclusive con las divisiones inferiores de cada club. Estos observadores que lo hacen de forma voluntaria pasan desde fanáticos de un equipo que siguen mucho a sus jugadores y también a las divisiones inferiores, hasta inclusive algunos dirigentes de club, gente que está metida de lleno en lo que es el mundo del fútbol. Y a partir de ahí tienen que ir completando, según cuentan gente propia de Football Manager, todos los atributos físicos como peso, altura y demás, y los atributos futbolísticos como lo que puede ser la velocidad, la técnica y otros aspectos. A lo largo de los años, Football Manager se ha caracterizado por ser realmente descubridor de grandes promesas cuando recién comienzan en el fútbol. Es decir, ven un jugador muy joven
el cual tiene cierto potencial y en el juego, a medida que uno va avanzando, ese jugador crece y crece cada vez más, cuando en la realidad es simplemente un prospecto. Una de las camadas más exitosas que ha sacado este juego, fue en el año 2007, cuando por ejemplo Sergio Agüero recién llegaba al Atlético de Madrid y era uno de los jugadores más prometedores del juego, Fábregas en el Arsenal en ese momento, Modric en ese momento en el Tottenham, Falcao en ese momento jugando en River, Fernando Gago, que hace muy poco tiempo había debutado en Boca Juniors, Gerard Piqué, que no era obviamente el jugador que conocemos hoy en día en el Barcelona, Lucas Podolski o inclusive por ejemplo Alexis Sánchez, que en esa época jugaba recién en Colo-Colo de Chile. Aunque también vale la pena aclarar que varias veces, quizás no tantas como las que ha acertado, ha tenido errores. Por ejemplo, justamente en esa edición, en la 2007, Freddie Adu, la gran promesa del fútbol estadounidense, era uno de los jugadores que más crecía y como todos sabemos, su carrera quedó en la nada. O por ejemplo también el brasileño Jô, cuando llegó al Manchester City, era uno de los grandes delanteros pensando a futuro y tampoco logró colmar las expectativas. O Anthony Van den Borre, un futbolista belga también con muchísimo talento, pero que lo mejor que hizo en su carrera fue jugar en el Genoa italiano. Los datos que tiene y esta base de datos que tiene el Football Manager, que como dijimos es su principal activo, están monetizados. Y los clubes de fútbol, según cuentan justamente gente de Football Manager, paga justamente por estos datos. Y hablan desde clubes que juegan la Champions League, es decir, clubes de elite, hasta clubes de octava división o del fútbol de Estados Unidos y otras ligas quizás de menos relevancia. Cuentan muchos de los scouts que se dedican justamente a recolectar los datos, que el atributo más difícil de poder describir en un jugador y predecir es el atributo mental, que va más allá de las condiciones físicas y todo lo que tiene que ver con la técnica en el fútbol. Jonathan Bailyn es un ex reclutador del Niza, tuvo esta función entre el año 2009 y 2013 en el conjunto francés y cuenta su experiencia directa con el juego, con el simulador Football Manager, el cual él conocía muy bien, el cual tenía varios jugadores anotados y logró llevar a este equipo francés 2 jugadores los cuales después le rindieron de muy buena manera, viendo directamente los lazos entre el mundo virtual del fútbol y la realidad. Uno de ellos fue el lateral de izquierdo argentino Fabián Monzón, que venía de jugar en Boca Juniors, llegó en el año 2011, jugó una temporada en el Niza, 40 partidos marcando 11 goles siendo lateral, varios de penal, inclusive terminó ganando la capitanía y luego fue vendido al Lyon, un equipo mucho más importante de Francia. O el central serbio Nemanja Peksikovic, futbolista que llegó desde el Rad Belgrado de la segunda división de Serbia, y terminó jugando 4 temporadas en el Niza, 111 partidos marcando 7 goles y solamente le costó 1 millón de euros porque no era un jugador conocido, sino que lo descubrió gracias a los atributos y el potencial que encontró en el Football Manager. Pero sin duda creo que la historia que más conocen respecto al Football Manager y la que más ha salido a la luz, sobre todo por la importancia y relevancia del futbolista, es lo que ocurrió con el brasileño Roberto Firmino. En el año 2010, cuando tenía apenas 18 años y jugaba en el Figueirense, la segunda división del fútbol de Brasil, donde había jugado 38 partidos marcando 8 goles, tampoco son grandes cifras, el Hoffenheim alemán, equipo de la primera división, lo terminó fichando, cosa que llamó mucho la atención y sobre todo porque terminaron pagando más de 3 millones de euros. En ese momento, el ojeador que tenía, Lutz Spanfinzel, un futbolista que tiene el récord de ser el jugador, dato de color que no tiene que ver con el Football Manager, pero por ser el jugador que ha jugado en mayor cantidad de confederaciones en el mundo, lo vio en el juego, le llamó la atención, nunca lo vio jugar en la vida real, según confesó él, y lo compró como una apuesta. La apuesta salió bárbara, más allá de las críticas iniciales, porque jugó 4 años en el Hoffenheim, jugó 153 partidos, marcó 49 goles y 4 temporadas después, los 3 millones que habían invertido se convirtieron en 42, por lo cual lo terminaron vendiendo al Liverpool. Y obviamente hoy en día en el Liverpool ha jugado 292 partidos, marcando 87 goles y además es delantero de la selección brasileña. Imagínense el gran jugador que se terminó descubriendo gracias justamente a los datos y a la base de datos que tiene este simulador. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que les haya parecido interesante. Es un tema distinto, pero que siempre quise alguna vez tratar y que siempre ustedes en los comentarios me decían por qué no hablas de la historia de Firmino, pero me parecía más interesante hablar acerca de todo lo que engloba el Football Manager y la función que tiene hoy en día para varios scouts directamente ligados al mundo del fútbol. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.